Omar Herrera, desde nuestra hermosa ciudad de Trujillo, de Omar Herrera Editores. Como saben, en esta etapa estamos publicitando este material que hemos trabajado bastante sobre el tema de análisis combinatorio, la introducción, como ya hemos indicado, y vamos a continuar en esta parte explicando el tema de los factoriales, que son importantes para hacer una serie de cálculos. Posteriormente vamos a hablar sobre todos los tipos de permutaciones que existen, variaciones, combinaciones y al final un resumen de una buena cantidad de ejercicios con el afán de que todos ustedes puedan por lo menos accesar este material. Les agradecemos también a las muchas personas que le han estado dando visualizaciones a nuestro video y les sugerimos que se suscriban a Omar Herrera Editores porque vamos a continuar en este trabajo. Bien, hoy día voy a hablar acerca de la operación factorial y este es un tema muy interesante por lo siguiente. Mira, se suele representar así con la notación inglesa o con la notación estadounidense, normalmente de este modo, es como usualmente se dice. Pero el factorial de n va a valer 1 si el n vale 0 o el n vale 1. Y va a ser la multiplicación de números naturales consecutivos a partir del 1 hasta el valor n, cuando el n sea mayor o igual que 2. Ahora, ¿qué quiero decir? Que ustedes han escuchado, por ejemplo, que el factorial de 0 vale 1 y que eso es una cuestión convencional. Eso no es una cuestión convencional, excepto si la definición se entiende como algo convencional. En realidad el factorial de 0 no es algo que se puede demostrar. Hace años recuerdo el libro de Máximo Villón de Álgebra donde él intentaba hacer una demostración que además es una copia de libros anteriores. No es así. Esto es una definición. Se define de esa manera y hay varias razones que sustentan el hecho. El factorial de 1 también va a ser igual que 1. Y aquí, antes de continuar, quisiera indicar que hay dos tipos de números naturales, depende como tú lo quieras ver. O estamos viendo de los números naturales ordinales, que empiezan 1, 2, 3, 4 hasta cualquier valor, o estamos hablando de los números cardinales. En este caso, para la definición, nosotros estamos hablando de los segundos y lo estoy indicando acá. Bien, entonces voy a colocar algunos valores que tú vas a ver que vamos a utilizar posteriormente y que son realmente importantes. Fíjese bien acá, el factorial de 2 vendría a ser lo mismo que 1 por 2, pero como la multiplicación es conmutativa, nosotros podríamos colocar aquí y sale 2. Un detallito de esta expresión es que si tú tomas el factorial acá, vale 2. Si vuelves a tomar el factorial, sigue valiendo 2. Si vuelves a tomar el factorial, sigue valiendo 2. Y esto va a ser así tanto en cuanto sea una cantidad limitada. No va a ser hasta el infinito, pero siempre te va a salir 2. Si hay, por ejemplo, 2000, 3 millones de estos operadores factoriales, va a ser siempre 2. Ahora, el factorial de 3 nos lleva ya a una idea un poco más curiosa. 1 por 2 por 3, que nosotros podríamos colocar como 3 por 2 por 1. Y ojo acá, pero 2 por 1, tú ya lo has visto. 2 por 1 es el factorial de 2, o sea, 3 por el factorial de 2. Esto nos va a hacer ver una de las más potentes propiedades que voy a mencionar a continuación, y es que cualquier número factorial puede ser escrito como ese número por el factorial del inmediato inferior. Entonces, esto de acá, como vale 2 por 3, vendría a ser 6. El factorial de 4 otra vez sería 4 por el factorial de 3. Entonces, factorial de 3 es 6 por 4, vendría a ser 24. El factorial de 5 ya no lo voy a indicar, sino que es importante que lo sepamos, 120. El factorial de 6 vendría a ser 720. El factorial de 7 vendría a ser 5040. El factorial de 8 vendría a ser 4320. El factorial de 9, 362880. Y el factorial de 10, que se parece al de 9, 3628800. ¿De acuerdo? Yo sugiero, jóvenes alumnos, que al menos estos valores hay que saberlo porque son recurrentes, aparecen en muchas preguntas. Si tú te vas a poner a calcular en ese momento, ya vas a tener el problema del tiempo que siempre agobia pues cuando uno es postulante. Por otro lado, el cerebro no se agota, hijo. O sea, si uno se esfuerza y está constantemente en esto, lo ejercita bien y le va a ayudar en muchos sentidos. Quiero indicar nada más para concluir esta primera parte que si yo tengo el factorial de n, esto se puede colocar como n por el factorial de n-1, pero esto no es del todo correcto, o sea, en el sentido de que ya te da la idea de qué es lo que tienes que hacer.
Esto se puede poner como n por n-1, por n-2, por n-3, etcétera, hasta donde tú desees. Este proceso sigue y ya vamos a ver en las aplicaciones que más bien es esto lo que normalmente suele venir. Bueno, a continuación voy a explicarte solamente 3 teoremas que voy a utilizar para describir algunos de los ejercicios que vamos a trabajar, pero hay más. Si tú revisas el libro que yo acabo de mencionar, te vas a dar cuenta que ahí hemos indicado varias cosas más y yo solamente estoy colocando lo más básico o lo que la mayoría maneja o lo más frecuente. Mira, ve, acá tú tienes un número multiplicado por el factorial. ¿Qué debe salir? Debe salir el factorial del número inmediato superior menos el factorial del número. Si tú tienes un número multiplicado por el factorial del mismo número, el resultado debe ser el factorial del número inmediato superior menos el factorial del número. A ver, profesor, ¿cómo se demuestra esto? Muy bien. Ustedes ven que yo tengo aquí el n multiplicando al factorial de n. Voy a hacer algo de este tipo, observa. Este n se puede poner como n más 1 menos 1. Nadie se va a incomodar por eso porque n más 1 menos 1 va a ser n. Y luego voy a multiplicar por el factorial de n. Entonces en este punto, este de acá, viene y lo multiplica este, pero es un número y el inmediato inferior. Fíjate cómo es la idea principal, no aprenderlo como una fórmula, sino entenderlo. Si yo tengo un número por el inmediato inferior, aplicándole el factorial, es el factorial del número mayor. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces acá, mira, tengo un factorial y el número inmediato superior. Entonces quiere decir que el resultado ahí va a ser simplemente el factorial de n más 1. Y cuando tú multipliques ahora distribuyendo aquí, entonces tú te das cuenta que te queda el factorial de n. Profesor, un ejemplo para darme cuenta, por supuesto. Miren aquí, por favor, es muy sencillo. Si yo tuviese 20, por decir así, 20 por el factorial de 20, yo he dicho que es el del número inmediato superior, o sea, el factorial de 21, y le resto el factorial de 20. Si yo tuviera 99 por el factorial de 99, yo diría el del inmediato superior, que vendría a ser 100, y restándole el factorial de 99. Y esto prosigue así. Ahora vamos a mostrar esta otra curiosa propiedad, que es la suma de dos factoriales. Entonces, profesor, ¿cómo sería? Voy a utilizar otra vez esta relación, que es una relación que se utiliza mucho, ya les he indicado. Mire, voy a colocar aquí el factorial de n, y este de acá se podrá escribir degradándolo así, de este modo. Entonces, aprovechando la propiedad distributiva, yo puedo factorizar el factorial de n. Cuando tú lo factorizas, aquí te va a quedar 1, porque esto por esto te queda esto, dado que el 1 es el elemento neutro para la multiplicación. Si tú factorizas esto, lo que te queda es este coeficiente que vendría a ser n más 1, y entonces yo me percato que aquí me queda el factorial de n por n más 2, que es lo que habíamos indicado en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes la suma de dos factoriales consecutivos, sale el producto del factorial menor, y luego a ese argumento, que en este caso es n, le aumento 2, y ya está. Eso es lo que hemos obtenido acá. A ver, ejemplo, profesor, correcto, vamos a ver. Y esto tú sabes porque has visto un montón de ejercicios, en casi todas las prácticas y libros aparece. Si yo tengo, hijo, el factorial de 20 sumado con el factorial de 21, yo solamente cojo el factorial del número menor, que sería factorial de 20, y a este argumento le aumento 2, que me quedará 22. Si yo tengo el factorial de 53 sumado con el factorial de 52, no me voy a equivocar, ¿no? Yo estoy colocando aquí, aprovechando que la adición es conmutativa, hemos quedado que es el factorial del número menor, y el número menor aquí vendría a ser 52, y luego le aumento 2, y ¿qué vendría a ser? 54. Voy a demostrar, bien, vamos ahora a demostrar este tercer potente teorema, que consiste en lo siguiente. Tú tienes la suma de los factoriales de tres números consecutivos. ¿Qué debe salir? Sale siempre el factorial del número menor, y al argumento le aumento 2 y lo elevo al cuadrado. Entonces, cuando tú tienes la suma de tres factoriales, los factoriales de tres números consecutivos, siempre será el factorial del menor
le aumentas 2 al argumento y al cuadrado. Profesor, ¿cómo sale? Bueno, ya sabemos que inicialmente es el factorial de n, que acá se puede degradar n más 1 por el factorial de n otra vez. Y acá degradamos 2 veces, sería n más 2, sería n más 1 por el factorial de n, y vamos a ver a dónde llegamos. Muy bien, en relación a todo, nosotros podríamos factorizar el factorial de n, pero yo quiero que te fijes en esta parte de acá. Cuando yo factorizo el factorial de n, aquí ¿qué te queda? Te queda 1, y acá ¿qué te queda? N más 1. Pero si tú tienes acá 1 y n más 1, fácilmente nosotros podríamos decir esto es n más 2. N más 2. Entonces yo ya factorizo el factorial de n más 1 y 1 que estaba ahí, n más 2. Si yo factorizo aquí el factorial de n, lógicamente te queda este producto que vendría a ser n más 2 por n más 1. Y aquí el problema ya, la demostración se desenvuelve. ¿Por qué, profesor? Porque mira, ve, ¿qué te puedo factorizar acá? N más 2. Lo hago. Entonces, cuando yo factorizo el n más 2, acá te queda 1. Al sacar n más 2, acá te queda n más 1. Pero n más 1 es n más 2. Entonces se está repitiendo 2 veces el factor n más 2. Por eso se eleva al cuadrado y ya está demostrado. Otras personas que hacen simplemente desarrollan, completan un cuadrado y va a salir. Pero yo creo que esta técnica podría ser un poquito más interesante. A ver un ejemplo. Mira, yo te voy a colocar acá el factorial de 100 más el factorial de 102 más el factorial de 101. Bueno, aprovechando que la adición es conmutativa, estos son 3 números consecutivos, 100, 101 y 102. Entonces, ¿yo qué hago? El factorial del número menor, perfecto, o sea, el factorial de 100. Al argumento le aumento 2, 1, 0, 2 y al cuadrado, y eso vendría a ser. Voy a desarrollar esta pregunta curiosísima, ¿no? Es una ecuación, quiero que te des cuenta de un detalle. Arriba hay 2 factores, aquí hay una sustracción, pero es una sustracción de 2 consecutivos. Si usted observa el teorema que yo tengo acá arriba, era la sustracción de 2 consecutivos. Pero ¿de dónde vino? Vino de multiplicar el factorial del menor con el número, o sea, el número menor con su factorial, no el mayor, sino el menor, el segundo, el que hace como sustrayéndolo. N por el factorial de n. En este caso el sustrayendo es esto. Entonces yo vendría a entender que esta expresión que está acá, atención, vendría a ser simplemente x menos 6 por el factorial de x menos 6. Y en este punto yo puedo simplificar esto con esta expresión y lo que divide pasa a multiplicar acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Atención, por favor, me va a quedar 720. Y lo voy a ordenar además. Dice x menos 7. Ahí está el x menos 7. Este x menos 6 viene y se inserta porque la multiplicación otra vez es conmutativa, es asociativa. Entonces no voy a tener ningún problema con colocarlo así. Ahora, este que tú ves acá, este factorial, lo voy a degradar. ¿Cómo vendría a ser? Vendría a ser x menos 5, que sigue x menos 6. Cuidado con decir x menos 4. Es x menos 6, x menos 7. Y finalmente voy a colocar el factorial de x menos 8. Profesor, ¿por qué hizo esto? Porque yo en este punto ya puedo cancelar estos 3 con estos 3 que aparecen acá. Por otro lado, ten en cuenta que lo que le queda aquí es el factorial de 6. 720, lo dijimos, es el factorial de 6. Si x menos 8, aplicándole el factorial, es el factorial de 6, igualo los argumentos. X menos 8, ¿a qué vendría a ser igual? A 6, porque este es el factorial de 6. Si x menos 8 es igual que 6, entonces ¿cuánto vale el x? El x vale simple y llanamente. Bien, vamos a explicar este segundo ejercicio. El ejercicio original aparece en el libro de análisis combinatorio del profesor Javier Tasaico. Yo he tomado el modelo y lo he ampliado un poco a 3 variables. Él solamente lo presentaba con 2, pero se puede ampliar a 3, 4 o más variables siguiendo la misma manera. Bien, nosotros tenemos el ejercicio de este modo. Mira, me dan un par de condiciones. Entonces yo voy a empezar a trabajar con la condición. Acá dice n y esto lo degrado, que vendría a ser n por el factorial de n menos 1. Claramente estos que están acá se van a cancelar y entonces, igualando los argumentos, resulta que el m es n menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos acá una primera ecuación para poder trabajar, ¿no?
A continuación, nosotros tenemos la segunda condición que nos dan, que el factorial de n por p es el factorial de p, que como ya tú sabes lo puedes colocar p por p menos 1 el factorial. Entonces, cancelamos estos dos, igualamos los argumentos y el n resulta ser p menos 1. Aquí yo transpongo para aislar el p y entonces resulta que el p no es otra cosa que n más 1. n más 1. Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Solamente voy a sustituir. Ya no colocaré n, sino que voy a colocar el factorial de n menos 1, el factorial de n, y en lugar de p coloco su equivalente, que es así. Luego, en el denominador, ustedes van a ver algo interesante, ¿no? Nos damos cuenta que esto es m, que vendría a ser así. O sea, aparece justamente el último teorema que hemos demostrado, que es la suma de tres factoriales consecutivos, y que nosotros hemos dicho que esta suma, ojo, de los tres factoriales consecutivos siempre sale el factorial del número menor. ¿Y quién es el número menor acá? n menos 1, así. Y a este argumento le aumento 2, que te quedaría n más 1 elevado al cuadrado. Perfecto. En relación al segundo miembro se copia lo que ya tenemos, 1, 4, 4. Vamos a sustituir las variables que tenemos allí. Por ejemplo, acá dice p al cuadrado. ¿Pero quién es p? P es n más 1 al cuadrado. ¿Quién es n? n menos 1 al cuadrado y finalmente más 4. Ahora, creo que todos nosotros recordamos del álgebra elemental, del tema de productos notables. ¿Qué es esta suma que está acá? Simple y llanamente el segundo producto de Adrien María Leyendre, ¿no? Y este producto aquí es igual que 4n. Profesor, ¿qué va a pasar acá? Mira, hijo, en principio estos dos se cancelan. Voy a dejar acá yo el factorial de n. Mira, voy a colocar acá n más 1 por el factorial de n, lo estoy degradando, ¿de acuerdo? A este que está acá. En el denominador, ya depende de cómo querramos verlo, yo podría colocar esta expresión simplemente como n más 1 por n más 1. Podríamos colocarlo así sin problemas. 144, que está aquí, sobre, mira, me puedo factorizarte 4, porque 4n y más 4, entonces te quedaría n más 1. Ojo a esto. Este se puede cancelar con este y este con el de acá. Muy bien, entonces aquí, ¿cuánto es 144 entre 4? 36. ¿Y quién es 36? Es 6 al cuadrado. ¿Y quién es 6 al cuadrado? Factorial de 3 al cuadrado. Con lo cual, voy a obtener el factorial de n al cuadrado, el factorial de 3 al cuadrado, y automáticamente deduzco que ¿cuánto vale el n? El n vale 3. Y si el n vale 3, tengo el m, porque el m era n menos 1, es decir, 2. Y si quiero también tengo el p, que es n más 1, que vale 4. A mí lo que me están pidiendo, amigos, es la suma de estos que están acá. La suma de ellos. Entonces, la suma de estos tres, ¿a qué vendría a ser igual? 4 más 2, 6, más 3, 9. Agradeciéndole como siempre su gentil atención, espero que les haya servido de algo y que estemos contribuyendo a desarrollar este conocimiento tan importante en nuestro país. Muchas gracias.